Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. Nuestro tema el día de hoy será justicia e iniquidad. En la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, en el capítulo número 10, encontramos por lo menos 3 pasajes que nos hacen la comparación entre la justicia y la iniquidad, perdón. Uno está en Proverbios 10, versículo del 2 al 3, el otro en Proverbios 10, versículo del 6 al 9 y el último es Proverbios 10, 16. En Proverbios capítulo 10, lo primero que necesitamos entender antes de entrar en cada uno de los pasajes que mencioné, lo primero que necesitamos es entender de qué se trata la justicia y de qué se trata la iniquidad. No es lo que comúnmente nuestras mentes piensan que es justicia e iniquidad, sino es lo que Dios dice acerca de la justicia y de la iniquidad. En primer lugar, la justicia es el fruto de la sabiduría, junto con la bendición. En Mateo capítulo 6, versículo 33, la palabra de Dios nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura, de tal manera que la obediencia implica la justicia, o es la obediencia es el derivado de conocer la justicia y seguirla, en tanto que la raíz es la necedad de la iniquidad. La justicia, como ya mencioné, es hacer la voluntad de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, lo mismo que la sabiduría. Lo único es que la sabiduría es la expresión desde la parte interna, en tanto que la justicia es desde la parte de la conducta. La iniquidad, en esencia, entonces, es vivir lo contrario a la voluntad de Dios, hacer la voluntad propia, independientemente de los resultados. Puede ser que eventualmente el hacer nuestra voluntad produzca buenos resultados, pero al final, a la larga, dice la palabra que su final es ruina. Eso es... Y esta definición de la iniquidad en el sentido de no hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad propia, es básicamente también lo que la Biblia define como una persona mala. En Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 16, la palabra de Dios dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Esto no implica que eventualmente las personas puedan hacer algo bueno, sino lo que está implicando es que realmente las personas no tienen como su foco, como su centro, como su enfoque, hacer la voluntad de Dios y obedecer lo que dice la palabra de Dios sin más ni más. Una persona, entonces, una persona mala, una persona que es inicuo, o una persona que vive en la iniquidad o en la impiedad, es básicamente una persona que vive en contra de la voluntad de Dios, que esencialmente no lo busca, no hace lo bueno, aunque eventualmente haga algo bueno. Sus palabras básicamente no hablan conforme a lo que Dios dice, no producen vida y bendición, sino muerte, ruinas y problemas, como dice también Proverbios capítulo 18, versículo 20 al 21, que el poder de la vida y de la muerte está en nuestras palabras, y generalmente una persona que no está haciendo la voluntad de Dios, sus palabras no son conforme a la palabra de Dios, y por lo tanto su resultado es muerte o ruina. En Proverbios, ya una vez después de esta introducción y de este entendimiento de los conceptos de lo que significa justicia, que es hacer la voluntad de Dios, e iniquidad es no hacer la voluntad de Dios, podemos entender mucho mejor estos pasajes. En Proverbios capítulo 10, versículos 2 y 3, la palabra de Dios dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos.
La sabiduría, entonces, por estar conectada a Dios y a la obediencia a la palabra, está conectada a los beneficios de Dios para con sus hijos y a las promesas de la palabra de Dios. La palabra claramente dice que si nosotros somos ovejas de Dios y Él es nuestro Padre, entonces nada nos faltará, y que si buscamos su reino y su justicia, todo nos será dado por añadidura. Pero el hecho de que Dios sea mi pastor significa que yo soy su oveja, y Jesús define lo que es ser una oveja en Juan capítulo 10. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, es decir, hacen la voluntad de Dios. Por ello, en este pasaje de Proverbios, el Señor nos dice que no dejará padecer hambre al justo y que lo librará de la muerte, de la ruina, de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque oye su voz y Jehová es su pastor y nada le faltará, y sigue la justicia y todas las cosas le serán dadas por añadidura. Por el otro lado, la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos recuerda que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Salmo 37, versículo 25, con respecto a los que hacen la voluntad de Dios, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Por lo contrario, a la persona necia, a la persona no sabia, los tesoros, cuando los tenga, no le serán de provecho, y los lanzará y eso implica que los empujará hacia abajo, los arrojará, les serán un lastre en lugar de ser una bendición para sus vidas. Hay personas que tienen muchos tesoros, que tienen muchas riquezas, y sin embargo su vida está vacía, su vida interior está vacía, su vida emocional y espiritual está totalmente vacía, y viven en ansiedad, en angustia, en desesperación, en frustración, etcétera, y su único enfoque entonces se convierte en hacer riquezas, pero todo lo demás no les llena, más bien les genera un vacío. Por eso la palabra de Dios dice que los tesoros de maldad, es decir, los tesoros que son hechos no conforme a la voluntad de Dios, sino por nuestras propias decisiones y nuestros propios caminos, no le aprovechan a la persona. Esto nos recuerda también el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, cuando el Señor le dice a una iglesia que presumía de que era rica, de que no le hacía falta nada, pero el Señor le dice que porque no era ni tibio ni frío, le vomitaría de su boca. Pasando al siguiente pasaje de Proverbios, capítulo 10, versículo del 6 al 7, dice la palabra: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, del que vive la justicia de Dios, la voluntad de Dios, pero violencia cubrirá la boca de los impíos, los que no viven según la voluntad de Dios. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Y esto, ¿qué nos está indicando? Que sobre la vida del justo habrá bendición, en la vida del justo habrá bendición, y habrá bendición abundante, pero en la vida del no justo, en la vida de los impíos, su vida estará cubierta de violencia y su boca será llena de violencia. Y cuando habla de violencia, no necesariamente estamos hablando de violencia física, sino de violencia con las palabras, violencia emocional, violencia psicológica, violencia verbal, etcétera. ¿Por qué? Porque sus palabras producen muerte, sus palabras son de muerte, no de vida. Por lo mismo, cuando un sabio y un justo muere, su recuerdo será bendito, la gente lo recordará bien, será llorado por una mayoría de personas que lo rodean. Pero la persona impía, la persona no sabia, simple y sencillamente, cuando muere será olvidada. Y en Proverbios capítulo 10,
versículos del 8 al 9, la palabra de Dios dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Es decir, la persona sabia recibirá los mandamientos y por ello mismo, como siembra para el espíritu, tendrá vida eterna, plena. Andará confiado y será levantado, será prosperado. En tanto que el necio, como sus caminos son pervertidos, caerá y será quebrantado. El Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El que siembra para la carne, es decir, para su propia voluntad, no para hacer la voluntad de Dios, de su voluntad cosechará corrupción. Mas el que hace la voluntad de Dios, él cosechará bendición, cosechará vida eterna. En Proverbios capítulo 10, versículo 16, va en la misma dirección que el versículo anterior. Como Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra será, eso mismo cosechará. La palabra dice: la obra del justo es para vida, mas el fruto del espíritu es para pecado. El justo cosechará vida abundante, vida plena, vida bendecida, vida en victoria, vida en bendición. El que hace la voluntad de Dios, mas el que no la hace cosechará pecado, maldad, no le irá bien, aunque aparente que sí, y aunque así fuera, si no se arrepiente, al final de su vida le irá muy mal, como dice la palabra en el Salmo 7, versículos del 11 al 16. Dice: Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío, contra el que no hace la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha librado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Lo que siembra cosecha. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Así que la justicia significa vivir. Cuando leemos el término justicia en la palabra de Dios, significa vivir bajo la voluntad de Dios, mientras que cuando hablamos del término impío, inicuo, iniquidad, necedad, maldad, etcétera, estamos hablando de una persona que no hace la voluntad de Dios, que no le interesa la voluntad de Dios, que ni siquiera conoce la voluntad de Dios, sino que vive conforme a su propia voluntad, conforme a sus caminos que le parecen derechos en su propia opinión. Como consecuencia, la persona que vive en la justicia de Dios, que vive haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, cosechará bendición, mientras que la persona que hace su propia voluntad, al final cosechará corrupción, cosechará ruina, de tal manera que usted y yo necesitamos, para vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas y en victoria, necesitamos vivir en la justicia de Dios, no en la impiedad, no en la iniquidad, no haciendo nuestra propia voluntad, sino haciendo la voluntad del Padre. Jesús mismo nos dio esa lección en el momento en el cual Él estaba en el huerto de Getsemaní, previo a ser hecho prisionero y a su crucifixión, cuando Él ora: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una de las esencias de la vida del creyente es negarnos a hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. A eso se refiere la palabra cuando dice en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O como dice Mateo capítulo 16, versículo 24, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, obedézcame. Es negar nuestra voluntad, negarnos a nosotros mismos, negar nuestra voluntad, nuestros propios caminos y seguir los caminos de Dios. Y ese es el camino de la bendición, el camino del bienestar, el camino de la victoria. Así que la conclusión es:
Animémonos y exhortémonos unos a otros a caminar en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, cambiando nuestra manera de pensar y cambiando nuestra manera de tomar decisiones, que en lugar de tomar decisiones bajo nuestro propio criterio y bajo nuestra propia voluntad, tomemos decisiones de acuerdo a lo que dice la palabra y de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, para que alumbre mi caminar, para que mi caminar esté libre de obstáculos. Y además de ello, Romanos 8:14 nos enseña que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos, porque todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Así que, y el Espíritu Santo además es el poder de Dios operando en nosotros para hacer la voluntad de Dios, para seguir la guianza que Dios nos está dando a través del Espíritu Santo. Así que no tenemos ningún pretexto para hacer la voluntad de Dios, ni ninguna justificación para hacer nuestra voluntad, porque tenemos la palabra y el Espíritu Santo para guiarnos, y tanto la palabra como el Espíritu Santo son Dios, y por lo tanto Dios nos está guiando y nos da ese regalo, ese tesoro, para que nos vaya bien en la vida. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son un tesoro que Dios nos ha dado para que usted y yo caminemos en su buena voluntad, agradable y perfecta, en bendición y victoria. No menospreciemos esos dos regalos que Dios nos ha dado. Disfrutémoslos, vivámoslos, usémoslos para nuestro beneficio, porque Dios nos lo ha dado precisamente para eso, para que nos guíen, para que dirijan nuestras decisiones y nuestros caminos, para que nos vaya bien en la vida. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga, que tengan una linda noche, y si Dios lo permite, el día de mañana continuaremos compartiendo otras perlas de la palabra para seguir edificándonos mutuamente en nuestra fe. Bendiciones, un abrazo para cada uno y feliz noche.